Entró por esas puertas de cristal como si fuera la dueña del lugar. Sin pasar la tarjeta, sin escolta de seguridad, caminando con paso firme, con unas zapatillas blancas impecables y una chaqueta moderna que gritaba influencer de redes sociales. Todos los demás debíamos registrarnos en recepción, menos ella. La propia directora ejecutiva, Patricia Caldwell, la esperaba sonriente, dándole la mano como si acabara de descubrir a la próxima Steve Jobs. Soy Calvin Harwell, tengo 47 años y llevo 19 construyendo sistemas en Summit Logistics. Empecé justo después del colapso de las .com, cuando todos creían que Internet había muerto. Resultó que el verdadero colapso vendría del nepotismo, no del código. Me quedé junto a los ascensores, con el café enfriándose, observando a esa chica que no debía tener más de 25 años pasar como si tuviera inmunidad diplomática. No miró a nadie hasta que Patricia la dirigió hacia mí. Entonces giró la cabeza y sonrió. «Tú debes ser Calvin», dijo con dulzura. «Eres a quien reemplazo, ¿verdad?» Se me secó la boca. No de miedo, sino con esa sensación que tienes cuando un servidor empieza a dar errores pero aún no se ha caído. Señales de advertencia en la mente. La misma sensación que tuve el mes pasado cuando mi esposa Jennifer me preguntó si había escuchado algo sobre despidos. Nada concreto, le dije. Pero los nuevos con MBA preguntan mucho por los sistemas antiguos. No creo que nos hayamos conocido, logré responder. Y no he oído nada sobre transiciones. Ella se encogió de hombros. Quizá aún no debía decir nada. Solo estoy acompañando a la tía Patricia por ahora. Tía Patricia, claro. Eso lo explicaba todo y nada a la vez. Recordé las palabras de Jennifer en el desayuno. A los 47, Cal, no eres viejo, pero tampoco joven en años tecnológicos. Las empresas dicen nueva perspectiva cuando quieren decir salario más barato. La chica guiñó un ojo y siguió al ascensor con Patricia sin mirar atrás. Cuando las puertas se cerraron con ese suave din, todo volvió al silencio. Pero dentro de mí, algo se movió. Esa certeza de que algo fallará y no sabes dónde. El mismo presentimiento que tenía en los días de preparación del año 2000, cuando todos temían que las computadoras destruyeran el mundo a medianoche. Lo peor era que nadie más parecía notarlo. Ni la recepcionista, ni los desarrolladores jóvenes, ni siquiera el vicepresidente de ingeniería que pasó junto a ella sin inmutarse. Me quedé un minuto más, con el café enfriándose y la tarjeta colgando del cuello, de pronto más pesada. La misma que había llevado en 3 adquisiciones, 2 renovaciones totales de sistema y decenas de noches arreglando errores ajenos. Algo estaba pasando y ya había empezado sin mí. Jennifer tenía razón en preocuparse. La hipoteca de nuestra casa en Denver seguía ahí, y con Tommy empezando la universidad el próximo año no era momento para incertidumbre laboral. Pero en tecnología, la incertidumbre era lo único seguro. Lo aprendí viendo desaparecer colegas en la recesión de 2008 y en las transformaciones digitales que solo eran recortes disfrazados de innovación. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina, Jennifer corregía exámenes frente a mí. Ella enseñaba matemáticas en secundaria, trabajo estable, horario estable, todo estable. Lo opuesto a mi mundo, donde la inestabilidad era virtud y la experiencia, un lastre. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó sin mirar. Interesante, respondí, y le conté sobre la chica, sobre el comentario del reemplazo y la tía Patricia. Jennifer dejó el bolígrafo. Suena a nepotismo, dijo. Puede que sea un malentendido o un deseo de ella, pero me conocía demasiado bien. Cal, tienes esa mirada, la misma que tuviste cuando trajeron a aquella consultora hace 2 años. Tenía razón. Aquella vez recomendaron modernizar el liderazgo y aprovechar perspectivas de nativos digitales. Traducción: los empleados mayores eran caros y obsoletos. En 6 meses, la mitad del personal senior desapareció, reemplazado por jóvenes que sabían programar en React pero nunca habían vivido un colapso real de sistemas. Quizás sea momento de actualizar el currículum, dije. Jennifer me tomó la mano. Tú construiste esa empresa,
Cal. ¿Ese sistema logístico maneja qué? ¿40% del negocio? Más cerca del 60%. Pero construir algo no significa poseerlo. ¿Qué quieres decir? Nunca le conté sobre el contrato de propiedad intelectual de 2020. Como el equipo legal quiso que firmara la cesión total de derechos sobre mis diseños. Me negué. Su cláusula permitía patentar mis ideas como suyas, incluso en proyectos ajenos. Dijeron que todos firmaban. Les respondí que yo no era todos. Nada, solo política de la industria, mentí. Pero esa noche, en la cama, escuchando la respiración tranquila de Jennifer, no pude quitarme la sensación de que todo estaba por cambiar. La sonrisa confiada de la chica, el favoritismo de Patricia, que supiera mi nombre antes de conocerme. No era casualidad. Estaba planeado. Pensé en nuestro fondo de emergencia, 3 meses de gastos, tal vez 4 si ajustábamos. Las matrículas de Tommy ya estaban pagadas. El sueldo de Jennifer era estable pero modesto. A los 47, con 19 años de experiencia, debería estar en mi mejor momento. En cambio, sentía que el suelo se movía. Viendo a jóvenes ascender mientras experimentado se convertía en sinónimo de caro. Al día siguiente llegué temprano como siempre. El aparcamiento vacío, solo seguridad y el equipo internacional acabando turno. Mi hora favorita. Servidores zumbando, sin reuniones ni política, solo resolver problemas. Había solucionado más fallos antes de las 8 que muchos en todo el día. Pero esa mañana era distinta. Se sentía como el principio de un final que no pedí. Ni siquiera terminé el café cuando sonó mi computadora. Reunión inmediata. Sin asunto, sin detalles. Sala ejecutiva B. Solo se usaba para reuniones de directivos o despidos. En 19 años había estado allí 2 veces, mi ascenso y el despido del equipo de control de calidad. El pasillo parecía más largo. Los carteles de innovación y trabajo en equipo ahora sonaban a burla. Pensé en el almuerzo que Jennifer me había preparado y el beso de buen día como si fuera otro martes cualquiera. La puerta estaba entreabierta. Patricia sentada al frente, manos entrelazadas, mirando la mesa como si esperara que hablara. Junto a ella, Dana de Recursos Humanos, con esa cara neutra que solo significaba una cosa. Y allí estaba Sofía, en la silla del director tecnológico, con una tableta encendida, como si ya fuera su puesto. Calvin, comenzó Patricia con voz ensayada. Has estado con nosotros mucho tiempo, más que la mayoría en esta industria. Asentí, sin saber si era cumplido o sentencia. En tecnología, la permanencia podía significar lealtad o falta de adaptación. A los 47, ya sabía hacia dónde apuntaba eso. Pero las empresas evolucionan, la tecnología cambia, y el liderazgo debe reflejar el futuro que construimos. El silencio pesó. Miré a Sofía, que tecleaba concentrada como si narrara su triunfo en directo. Es momento de abrazar nueva energía. Sofía liderará esa transición. Mi mente tardó en procesarlo. Miré a Patricia, luego a Dana, luego a Sofía, que me sonrió apenas, como quien gana algo que no entiende del todo. Nueva energía resonó en mi cabeza. No nueva perspectiva ni otro enfoque. Nueva energía. Como si mis 19 años arreglando sus errores hubieran drenado las baterías de la empresa. ¿Esto es una reestructuración? Pregunté. Dana se inclinó con tono compasivo. No se trata de desempeño, Calvin. Es un realineamiento con nuestra visión de marca. Traducción, estás despedido. Había oído ese discurso antes, con otros nombres. Patricia deslizó una carpeta. Un paquete de salida generoso, dijo. Dentro, el acuerdo de despido y una compensación que no pagaría la matrícula de Tommy. Abajo, 3 firmas. Faltaba la mía, pero la tercera me heló. Anthony Walsh. Tony. Mi aliado de siempre, a quien había formado durante 12 años, firmando mi despido. La tinta aún fresca, trazo firme. Sin dudas.
¿Puedo despedirme de mi equipo? Logré decir. Por supuesto, respondió Dana con su sonrisa falsa. Pero agradeceríamos discreción. Discreción. Como si 19 años pudieran borrarse sin incomodar a nadie. Como si mis noches arreglando fallos y mis fines de semana sacrificados no contaran. Cerré la carpeta y me levanté. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta el final del día, dijo Patricia. Seguridad te acompañará a las 5. Seguridad. Como si fuera un criminal. Caminar de regreso se sintió irreal. Los pasillos que fueron mi casa durante 2 décadas ahora parecían territorio ajeno. Los compañeros evitaban mi mirada. Empaqué en silencio. Mi oficina parecía encogerse. La taza de gurú de sistemas. La foto de Jennifer y Tommy. El pequeño cactus que sobrevivió cada mudanza. Todo con fecha de caducidad. Nadie se detuvo. Ni un lo siento ni un suerte. El silencio lo decía todo. Tal vez temían que el despido fuera contagioso. Metía mis cuadernos en una caja cuando Tony apareció en la puerta. Dudó, luego entró a medias, pálido. Cal, empezó. Esperé. No iba a facilitarle nada. ¿Firmaste, Tony? Tenías opción. Bajó la mirada. Me dijeron que si no lo hacía, reestructuraban todo el departamento. Dijeron que mi nombre era el siguiente. Tengo gemelos entrando a la universidad y Sara sin trabajo desde que su empresa recortó personal. Las mismas presiones que yo, la misma vulnerabilidad de la edad en una industria que idolatra la juventud. Pero eso no justificaba la traición. Tú también solías tener principios, le dije en voz baja. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Lo siento, Cal, de verdad lo siento. La disculpa quedó suspendida entre nosotros. Sincera, pero inútil. Un lo siento no pagaba mi hipoteca ni la universidad de Tommy. Un lo siento no borraba su firma de mis papeles de despido. ¿Cuándo me quitaron el acceso de administrador? Pregunté. Se quedó helado. ¿Qué? Revisé los registros ayer. Mis credenciales fueron anuladas hace 5 días. Apenas pudo responder. Dijeron que había que actuar rápido, que tú ya sabías lo de la transición. No lo sabía. Pensé que la reunión de ayer era el comienzo de una conversación, no el final de algo que ya habían decidido. 5 días. Llevaban planeándolo mientras yo aún llegaba temprano, arreglaba sus errores y mantenía funcionando su sistema logístico de $850 millones. Mientras Jennifer y yo hablábamos de las solicitudes universitarias de Tommy durante la cena, creyendo tener estabilidad. Tomé mi tarjeta del escritorio. Calvin Harwell, arquitecto senior de sistemas. La franja magnética reflejó la luz una última vez antes de dejarla junto a mi taza vacía. Tony se dio media vuelta, los hombros caídos por la culpa. Tony, lo llamé. Se detuvo sin mirarme. Cuando se lo expliques a tus hijos, asegúrate de contarles lo fácil que fue. Caminar hasta el coche se sintió como un cortejo fúnebre. La caja de cartón pesaba más a cada paso. No por su contenido, sino por lo que simbolizaba. Jennifer estaría llegando a casa en 1 hora, esperando oír sobre mi día, quizá planeando la cena para mi llegada habitual a las 6. En cambio, yo entraría a las 2:30 con una caja de recuerdos y una noticia que cambiaría nuestro futuro financiero. El trayecto me dio tiempo para pensar, y pensando recordé algo importante. Esa noche, en mi despacho, con mi portátil personal, el que nunca se conectó a la red de Summit, busqué en mis correos transferencia de propiedad intelectual 2020. Y allí estaba, un regalo de mi yo del pasado. Un hilo de correos del equipo legal pidiéndome firmar un documento para ceder todos los derechos de mi trabajo arquitectónico a la empresa. Me había negado, no por rencor, sino por principios. El texto era demasiado amplio. Les permitiría vender o licenciar el sistema sin mi consentimiento, incluso en proyectos ajenos. Les dije que no firmaría hasta que modificaran el acuerdo para reflejar una propiedad compartida. Ellos respondieron que era estándar, que todos firmaban.
Yo contesté que yo no era todos. El hilo terminaba con mi mensaje: hasta que el documento no refleje un alcance razonable, no puedo firmar. Nunca respondieron. Más importante aún, nunca dieron seguimiento. En el caos de los lanzamientos, lo olvidaron o asumieron que había cedido. Pero no lo hice. Y ahora tenía pruebas. Abrí el contrato adjunto. El PDF seguía allí, sin firmar. El campo de mi firma vacío, intacto. Entonces recordé algo más. Busqué notas reunión aclaración Pi y apareció un resumen del Consejo Interno de Summit, fechado el 18 de octubre de 2020. Debido a la naturaleza del desarrollo independiente de Calvin Harwell antes de la integración formal con los sistemas de la empresa, se requiere su firma explícita para hacer cumplir la transferencia de propiedad intelectual. Sin ella, la titularidad legal puede ser impugnable. Allí estaba, escrito por su propio equipo legal. Mi sistema, la base de su plataforma logística predictiva, su algoritmo de optimización de proveedores, toda su ventaja competitiva no les pertenecía. Legalmente, no. Habían olvidado conseguir lo único que necesitaban: mi firma. Jennifer me encontró una hora después, aún mirando la pantalla. Cal, llegaste temprano. Me giré y algo en mi cara la hizo dejar su bolso y sentarse a mi lado. Me despidieron, dije simplemente. Su rostro pasó por sorpresa, rabia, preocupación y luego determinación. ¿Indemnización? 6 meses más continuidad de beneficios. El fondo para la universidad estará justo, pero Tommy podrá ir a la estatal. Quizá tengamos que pedir préstamos. Se quedó pensativa. ¿Y el sistema que construiste? ¿No puedes usar ese conocimiento en otro sitio? Le mostré los correos, el contrato sin firmar, el vacío legal que había creado sin saberlo. Es más complicado, pero sí, técnicamente lo que construí no les pertenece del todo. ¿Y ahora qué pasa? Antes de responder, sonó mi teléfono. Número desconocido. Calvin Harwell, dije. Voz profesional, acento preciso. Habla Charles Preston, director ejecutivo de Alpine Technologies. En nuestra industria las noticias vuelan. Supimos de la transición en Summit. Alpine, el mayor competidor de Summit, la empresa que habíamos vencido en la licitación global del año pasado, la misma que intentaba fichar a nuestros ingenieros. También hemos oído sobre inestabilidades recientes en su sistema, continuó. Francamente, Calvin, preferimos no reinventar la rueda. Nos interesa lo que construiste y más aún, lo que podrías construir después. Miré a Jennifer, que escuchaba atenta. Su instinto de profesora le decía que aquello era importante. Estoy autorizado para ofrecerte control total del diseño, presupuesto limpio, sin trabas, y participación accionaria si diriges nuestra división de infraestructura. No era una simple oferta laboral. Era una invitación a reconstruir bajo mis condiciones, con el mayor rival de Summit financiando, asegurando el futuro de mi familia y valorando la experiencia sobre la juventud. Me gustaría hablarlo más a fondo, respondí. Naturalmente. Te enviaremos mañana en primera clase si estás disponible. Tras colgar, Jennifer me tomó la mano. Sonó prometedor. Lo fue, pero hay algo que debo hacer primero. Volví al portátil, los dedos sobre el teclado. 3 años atrás, durante una migración caótica, había creado un entorno de pruebas, un espejo del núcleo de Summit, oculto, olvidado por todos menos por mí. Era hora de ver si habían cuidado a mi criatura. Siempre creí que el código dice la verdad cuando la gente miente. Esa creencia me guió durante 19 años de crisis y desvelos. Las personas se alteran, el código no. 3 años atrás había creado ese entorno, registrado bajo una cuenta falsa, K47 Ghost, sin permisos para cambiar nada, pero con visibilidad total. Lo mejor, no estaba vinculado al registro principal. Nadie en recursos humanos ni dirección sabía que existía. Inicié sesión. El panel se iluminó como si nunca me hubiera ido. Y allí estaba. Sofía había accedido.
No solo usaba el sistema que yo creé, estaba dentro del código original, modificando capas base, tocando scripts que no entendía. Sin control de versiones, sin copias de respaldo. Era como reconstruir un motor de Fórmula 1 con una llave inglesa. Revisé las ramas y sentí el estómago caer. Había renombrado archivos clave y eliminado comprobaciones de integridad, creyendo que eran residuos antiguos. No lo eran. Esas líneas evitaban fallos en cascada cuando los tiempos de carga de proveedores se solapaban. Estaba jugando con un reactor nuclear como si fuera un microondas. Pude haberlo apagado ahí mismo. Una orden. En su lugar, entré a un módulo que había dejado años atrás como medida de seguridad. Lo actualicé. Si la cuenta de administrador Harwell es eliminada o deshabilitada, activar protocolo de bloqueo en cascada. No borraba nada, solo paralizaba el sistema. Todos los procesos quedarían congelados, los datos intactos pero inaccesibles, hasta mi desbloqueo biométrico. Yo era el único que podía hacerlo. Escribí el código a mano, sin rastros, encriptado y camuflado. Antes de salir, tomé capturas de las acciones de Sofía, registros, horarios, su ID, rutas de archivo. Si algo fallaba, ella quedaría como última usuaria, no yo. Llamé al archivo herencia PDF, como ella lo había bautizado. A la mañana siguiente, Jennifer me besó. Deslumbralos en Seattle, me dijo. Muéstrales lo que son 19 años de experiencia. Charles Preston me recibió en persona. 40 y tantos, traje impecable, modales clásicos. Su director técnico, Raymond Torres, esperaba en el coche, callado, mirada aguda, fama de respetar la experiencia. A las 4 de la tarde ya estaba en una sala acristalada con vistas a Seattle, explicando la estructura que había creado y la versión mejorada que construiría. A las 6, tenían servidores limpios y listos. Pero reconstruir no es solo escribir código nuevo, es limpiar los escombros del viejo. En el hotel abrí el navegador y busqué NextGen Core, el nombre que Sofía había puesto a mi sistema. Me subió la presión. Su publicación en LinkedIn, notas de prensa, incluso blogs llamándola la visionaria detrás del enfoque revolucionario. Luego revisé la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, presentado el 8 de marzo. Propietaria, Sofía Caldwell. Plataforma NextGen Core. Había registrado mi sistema como suyo, usando descripciones idénticas a un documento técnico que yo escribí en 2019. No era ignorancia. Era robo. Abrí el portal de denuncias de infracción. Envío anónimo. Adjunté el documento, los registros, los metadatos, las capturas, la cronología del contrato no firmado y la duplicación del código. Enviar. Dejé que el sistema hiciera su trabajo. Al día siguiente, a las 2:15, desde el laboratorio de Alpine, abrí mi portátil y me conecté a mi nodo oculto. Flexioné los dedos y escribí 6 líneas. Presioné Enter. 6 segundos. Eso bastó. A las 2:16, la señal se extendió por cada sede, cada servidor, cada nodo internacional. NextGen Core dejó de existir. No se cayó, se congeló. Todo quedó bloqueado. Imaginé a Sofía en pánico, teléfono en mano, abogados al otro lado, sin entender por qué las copias de seguridad no respondían. Porque no había destruido nada. Lo había movido. 2 semanas antes, durante un mantenimiento, ejecuté una migración silenciosa, una copia completa cifrada. Esa copia ahora vivía en los servidores privados de Alpine. Summit solo conservaba una cáscara vacía. A las 3:45 me llamó Patricia. Calvin, tenemos un problema. La escuché rogar, ofrecer honorarios, participación, cualquier cosa. Cuando terminó, respondí, Patricia, no soy tu empleado. No te debo nada. Pero tú construiste esto, ¿no te importa que colapse? Me importa que al fin esté libre de quienes no lo merecían. 6 meses después volví a cruzar las puertas de cristal. Ahora el cartel decía Alpine Global Systems.
En la recepción, enmarcada, una foto mía señalando una pizarra. Calvin Harwell, arquitecto del futuro. Tony se acercó, ahora director interino tras la renuncia de Patricia. Cal, yo. Ahorra palabras, Tony. Tomaste tu decisión. Entré a mi nueva oficina con vista a las montañas. Vicepresidente senior de Ingeniería e Infraestructura, 3% de participación, reporte directo al Consejo. En mi escritorio, la misma pluma de mi aniversario número 15 con la inscripción a quienes construyen en silencio. Firmé la última patente de Alpine y murmuré para mí, despidieron un nombre. Olvidaron la mente. Algunos gritan para mostrar poder. Yo prefiero construir.